Hola, bienvenido a Economía Real, un programa desarrollado por YEDE Business School, Gmol TV para ayudarlos a finanzas personales. En este capítulo haremos una mirada crítica al sistema de AFP, para lo cual me encuentro en compañía de Rafael Garay. ¿Cómo estás, Rafael? Hola, Alejandro, gracias por la invitación. Bueno, posteriormente a este respaldo, entramos en materia. Alrededor de un 20% del presupuesto nacional se gasta en pagar pensiones en Chile, lo que implica un desembolso de 11.000 millones de dólares. Y es que hoy nuestro sistema de administración de fondos de pensiones está siendo fuertemente cuestionado debido a que nuestras pensiones aún funcionan bajo un método que muchos catalogan como obsoleto. Pero si la idea es modificar el sistema, ¿cuáles son los cambios que se deberían hacer? ¿Qué hay que considerar a la hora de proponer una reforma de las AFPs chilenas? Y en cuanto a la posibilidad de una AFP estatal, ¿es una buena opción? Es que de hecho durante el 2012 las AFP obtuvieron utilidades por 603 millones de dólares. Pero ¿quién más nos conviene a los chilenos? ¿Es rentable para nuestras futuras pensiones que el sistema genere crecimiento y ahorro en sí mismo? Rafael, ya se ha puesto en el tapete público el debate con respecto a la administración de fondos de pensiones. ¿Cuáles son la principal mirada que tenemos que dar frente a este sistema? Mira, primero poner en contexto, para la gente que dice que en Chile el sistema de reparto es muy superior al sistema de AFP, solamente dar un dato. La pensión promedio actual del sistema de reparto en Chile, de la gente que quedó el sistema antiguo, es 182.000 pesos, en el caso del sistema de AFP es 178.500 pesos. No hay una diferencia objetiva. Ahora, si tú vas a los grandes modelos, que es el sistema de reparto versus un modelo de capitalización individual, que es el que tenemos en Chile, para poner en contexto, los sistemas de reparto tienen muchas cosas, muchas características. Entre eso es que pagan una pensión promedio entre 70 y 104% del último ingreso de los últimos 36 meses, para ser más preciso, y que tienen altos costos fiscales como sistemas. Son sistemas que a medida que envejece la población son muy difíciles de mantener. Un poco también lo que está pasando, para ponerlo en contexto también con la sociedad española, ¿no? Que donde nos vemos que... Es parte, yo creo que también se ve en Francia, en otros países. Y por otro lado tú tienes capitalización individual, donde hay un aporte bastante más bajo del Estado, en teoría, donde... contribuyes al producto porque generas un ahorro que estas AFP también rentalizan a través de la colocación de bonos a la empresa, etcétera, pero que entrega tasas de reemplazo o tasas, digamos, como porcentaje de tus últimas 36 remuneraciones promedio bastante baja, en torno al 37%. Entonces el debate es entre sistemas. Uno dice, ¿el sistema de reparto o el sistema de capitalización individual? Yo entiendo que tiene que ser una mirada mixta. Para que la gente le quede un poco claro, o sea, el sistema antiguo, con el cual, ¿no es cierto?, se jubilaban, ¿no es cierto?, nuestros abuelos o nuestros padres, versus hoy día la mirada de cómo se ejerce este tema, ¿no es cierto?, con la cotización individual de cada trabajador en función de lo que él mismo gana. Exactamente, o sea, los sistemas de reparto todos ponen una bolsa cerrada, ¿cierto?, y eso paga contribuciones, cosa que es difícil de mantener, y tenemos un sistema chileno. Ahora quizás a nosotros se nos olvida, pero Chile tiene un gasto en pensiones altísimo. El 20% sí, claro, del presupuesto nacional se da en pensiones. Estamos hablando hoy día más o menos de 11.200 millones de dólares, eso es lo que gasta Chile al año. Entonces, o sea, tampoco es un tema que le esté saliendo barato. 11 ajustes tributarios pasados, digamos. 11 ajustes tributarios como el que se hizo el año pasado. Entonces, hay que poner en contexto porque esto se va a ir encareciendo. De hecho, la proyección al año 2018 que esto cueste más de 14.000 millones al fisco chileno. Mantener un sistema como el que tenemos actualmente sin modificación. Entonces, esto se pone sobre la mesa y creo que es importante porque al final del día ambos modelos tienen cosas rescatables, pero lo importante acá es que un sistema de pensiones tiene que pagar buenas jubilaciones. Si el sistema de pensiones te genera crecimiento, te genera ahorro, financiamiento barato a las empresas, pero no te da buenas jubilaciones, el sistema per se no está funcionando. Exacto. Haciendo un poco, metiendo un poquitito una mirada un poco más crítica con respecto al tema, Rafael, la primera gran discusión o el primer hito con el cual se plantea la discusión es por qué la administración de fondos de pensión cobran una comisión fija a todo evento, siendo que cuando ellos rentan en forma negativa, vale decir, hacen perder nuestro dinero, las colocaciones que están tomando, prácticamente lo sentimos, pero no fue nuestra intención y no pasa más allá de eso. Deberíamos migrar hacia un sistema como el peruano, donde estas mismas AFP que están participando ya también van a un sistema con respecto al ganancial de su gestión. Yo creo que el sistema, como toda inversión, debería tener un componente, al menos la remuneración hacia la AFP, un componente por lo menos fijo mucho más bajo y un componente variable por éxito. ¿Ya? Si no hay éxito en la gestión de inversión, yo no tengo por qué remunerar a quien está administrando mis fondos. Eso ha sido una gran discusión. También los niveles de rentabilidad que obviamente han sido en promedio, sobre todo los últimos años, bastante bajos. Yo digo, la rentabilidad de, por ejemplo, el fondo A, que es el más riesgoso, los últimos 5 años es cero, o sea, se netea, porque si tú tomas pérdidas de utilidades, en los 5 años ese fondo no ha crecido nada. Entonces, hay que ser cuidadoso en el debate y también con cómo se deja invertir, si hay que invertir más en Chile o no. Yo creo que hay que revisar también los límites, yo creo que hay que revisar el sistema completo. Esto no es maquillaje. Tangencialmente tocaste el segundo tópico, Rafael, que es con respecto al KPM, el retorno con respecto a la inversión. Nosotros nos damos cuenta que en todos los sistemas, mientras más riesgo hay ¿no es cierto?, deberíamos tender a tener un mayor nivel de rentabilidad. Nosotros vemos que durante los últimos años, principalmente post
crisis subprime del año 2008-2009, paulatinamente han empezado a verse como los fondos más seguros, los menos riesgosos, están teniendo mejores niveles de utilidad versus, ¿no es cierto?, los fondos de más riesgo que de alguna manera deberían ser más osados con respecto a sus inversiones. ¿Cómo se explica un poquitito eso? Primero, para ser justo, en el histórico, ¿cierto?, el fondo A es más rentable que el fondo E. ¿Ya? Ahora, el fondo más rentable del sistema probablemente es el fondo C. Aquí tiene un componente menor de riesgo. Lo que pasa es que durante los últimos años se ha instalado un componente de variabilidad en las bolsas que es mucho más alto de lo que conocíamos previo a la crisis subprime. Quizá ahora está retornando los niveles previos, pero no aún. Y se rompe exactamente esa rentabilidad, esa relación riesgo-rentabilidad. Si tú tomas niveles crecientes de riesgo y sin embargo no tiene una rentabilidad asociada. Digo, el tema de rentabilidad es un tema clave. Si nosotros logramos aumentar en promedio 2% la rentabilidad de la AFP, es decir, que pasen de un histórico de 8 a 10%, que no es algo descabellado, la jubilación aumentaría en un 55% sin hacer ningún otro tipo de modificación, sin aumentar la jubilación, sin aumentar el porcentaje de cotización, nada. Entonces, la rentabilidad es un tema central acá que hay que controlar. Rafael, volviste a tocar un tema que yo te he escuchado como un fiel opositor, que es la propuesta de algunas voces con respecto a la materia de incrementar la edad de jubilación. Yo te he escuchado decir muchas veces no, porque efectivamente se afecta el factor de empleabilidad de esa gente, ¿no es cierto?, en el sistema laboral chileno. Como tú propones, vámonos a las visiones más radicales que tiene alguna FP, aumentar a 67 años parejo, hombres y mujeres jubilados a 67 años. Yo creo que eso no es entender la realidad. Hoy en día en Chile una persona de más de 60 años sencillamente no encuentra un puesto de trabajo, le va a costar mucho, más aún si es mujer. Hay incluso niveles de deterioro físico, enfermedades asociadas, osteoporosis, lo que tú quieras, que hace que esas personas no sean muy demandadas. Algunos dicen que hay que hacer políticas para que estas personas, por ejemplo, formen a niños que están en el colegio a través de cursos de reforzamiento. Sí, pero es un porcentaje muy pequeño de la población. Entonces, lo que le falta a este sistema de verdad es un pilar solidario. Y ese pilar solidario tú se lo das al comienzo del sistema abriendo una cuenta, como hemos dicho a través de Feliz y Forrado, una cuenta a cada niño que nace con $1.000.000 de pesos. Cosa que cuando se jubile tú no tienes que agregar una gran digamos, cantidad de dinero aporte para que tenga una jubilación digna, porque al final del día el problema del sistema es ese. Si tú mejoras la rentabilidad y haces un aporte al comienzo, no tienes que hacer ningún otro tipo de modificación, ni aumentar la retención, que obviamente afecta a la renta líquida de las personas, ni aumentar la edad de jubilación, que obviamente afecta la calidad de vida, porque claro, la solución puede ser muy sencilla, pero también es tonta como se plantea. Bueno, pongamos la edad de jubilación en 75 parejo y hagamos la cotización de un 20%. Claro, todos son una jubilada espectacular, pero nada de disfrutar de la vejez. Entonces, cuidado con una sociedad, al final del día, que no se hace cargo de proteger al resto de los miembros de la sociedad. Rafael, también tocaste un tema que es muy relevante. En general, nosotros vemos como el trabajador joven prefiere que le pasen ese dinero en una forma informal, en un salario informal. Prefiero que lo que usted en teoría iba a poner para mi cotización, tanto para mi previsión de salud, ¿no es cierto?, como de vejez, prefiero que me lo entreguen en efectivo. Sin lugar a duda también otra de las grandes falencias de este sistema, que es lo difícil que cuesta tangibilizar el esfuerzo que estamos teniendo hoy día a los 20, a los 30 años, cuando recién voy a ver algún fruto de él, quizás, ¿no es cierto?, después de los 65 años. Claro, eso yo lo entiendo, porque obviamente cuando tú eres joven quieres maximizar tu ingreso líquido, ¿ya? Y no estás viendo que justamente el ahorro más rentable para ti, el que hace al comienzo, los primeros 10 años de la vida laboral son clave, porque ese es el ahorro que va a ganar interés durante los próximos 30 años. Pero obviamente es parte del incentivo del sistema, pero si tú tienes un sistema que te garantiza mejores rentabilidades, que te garantiza mejor pensión, que es más equilibrado, ahí está todo el tema que no vamos a discutir ahora, pero de la creación de una AFP estatal, sí o no, y por qué sí o por qué no, porque yo creo que decir sí o no a priori es complejo, yo creo que faltan decir, pero si tú tuvieras un sistema atractivo, respetado, yo creo que sería muy distinto para ese joven. Pero lo que te pasa hoy en día es que prácticamente el 40% de las personas está muy insatisfecha con el servicio de su propia AFP. O sea, la validación del sistema ha ido cayendo. Y en la medida que las AFP no se hagan cargo de hacer propuestas, primero razonables y segundo orientarse comunicacionalmente también a la gente, lo que va a pasar es que van a surgir otro tipo de propuestas que van a buscar destruir el sistema, ¿ya? Entonces yo digo, este sistema, déjame con esto termino, este sistema no es malo per se, pero es muy perfectible. Entonces yo no entiendo por qué muchos no quieren avanzar hacia perfeccionar un sistema que es perfectible y prefieren obcecarse en creer que es perfecto cuando el sistema podría caer completo por falta de modificaciones. O obcecarse en pensar que es horriblemente malo. Claro. De alguna manera, y para terminar de abrochar un poco esta discusión, Rafael, ¿cuáles serían, bajo tu prisma, los focos en los cuales se debería centrar la discusión para tratar de perfeccionar un sistema que a todas luces, comparando, ¿cierto?, el modelo anterior con el actual, está funcionando? Mira, variabilizar comisiones que sean por éxito en la rentabilidad. En la administradora de fondos de pensiones. Segundo, aumentar la unidad de rentabilidad y por lo tanto hay que reestudiar cómo están invirtiendo estas administradoras de fondos de pensiones. Más transparente también esa inversión. Exactamente. Tercero, el nivel de transparencia. Y la transparencia tiene que ver dos cosas: dónde están invirtiendo, y por otro lado, transparencia del sistema de informar a los cotizantes cuándo se le han pagado y cuándo no se le han pagado las cotizaciones.
Cuarto, un pilar solidario. Y ese pilar solidario tiene que ver con abrir una cuenta cuando la persona nace, y eso obviamente va a generar pensiones mucho mejores. ¿Ya? El tema de la AFP estatal yo creo que es un tema a discutir. ¿Ya? Yo no me cierro a priori a decir sí o no. Yo creo que es un tema a discutir. Puede ser un actor relevante que imponga más competencia, también podría ser un actor más ineficiente, eso no se sabe. Hoy en día los márgenes son altos en esta industria, recordemos. El costo promedio de un afiliado mensual para una AFP es 1.900 pesos. Que saque la cuenta cada uno cuánto le descuenta esa AFP, a ver cuánto por arriba de los 1.900 pesos le está cobrando al mes. Y obviamente va a encontrar que es una industria que tiene altos márgenes y que el año 2012 obtuvo 603 millones de dólares de utilidad. Eso obviamente son utilidades sobrenormales y eso es lo que ha puesto esta industria en el foco de los afiliados. Y obviamente el nivel que anda muy por debajo, ¿no es cierto?, de la rentabilidad que está teniendo por sus cotizantes. Bueno, Rafael, agradecemos tu presencia en este capítulo de Economía Real. Muchas gracias por la invitación. Y esperamos que esta información sea relevante para ustedes para tomar decisiones con respecto a sus finanzas personales. Que estén muy bien, nos vemos en un próximo capítulo.